Hola, ¿cómo están todos mis amigos, hermanos, oyentes, suscriptores, nuevos suscriptores, personas que van a pasar por el canal fugazmente y personas que se van a suscribir? Les hablo a todos en conjunto. Es una nueva semana, un nuevo video. La vida sigue avanzando y también se sigue acercando ese momento en que descienda nuestro Padre para venir a buscarnos. Y con respecto a aquello mismo, aquella misma frase que acabo de nombrar, la palabra de esta semana va conectada con aquello y la vamos a leer. Está en Romanos 1 del 16 en adelante, y la palabra dice así: el poder del Evangelio lleva por título: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra bendita y poderosa, este maná del cielo que derramas en esta tarde, mi Señor Jesús. Aleluya, voy delante de ti para que derrames de tu aceite y que cada palabra que salga de mi boca, Padre Celestial, sea de convencimiento, de consagración, de purificación para cada una de aquellas personas, Padre Celestial. Conecta su mente y su corazón en esta tarde, en cualquier hora del día que vayan a ver esta predicación, y haces impacto, Padre Santo, que tu espada, Padre Celestial, intersecte aquel corazón y aquellas vidas que necesitan de ti, para que no se avergüencen del Evangelio, sino que vengan a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo te lo pido por tu gracia y tu misericordia. Amén. Aleluya, maravillosa y poderosa es la palabra, maravillosa y misericordiosa es la presencia de nuestro Señor, que nos va guiando a cada lugar, nos lleva para ir por el camino agradable y no por el camino que nos lleva a condenación eterna. ¿Cuánto nos ha pasado? Y de esto he hablado en videos anteriores, hace muchos meses atrás, pero este es como, se podría decir, como una segunda o tercera parte, porque muchas cosas van conectadas. Aquí podemos apreciar lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es para los que creen, para los que tienen fe, para los que están convencidos de morir ese viejo hombre que tantas cosas malas trajo a su vida, y venir a Dios, pero con fuerza, con denuedo, venir con una convicción de que Dios va a romper todo lazo, que va a romper toda cadena. ¿Qué te importa, mi amigo y mi hermano? Te lo digo porque también pasé por aquello de que te vean y se avergüencen de ti. Aleluya. Cuando vas a la calle, cuando vas a una iglesia, cuando hablas a tus amigos, a tus familiares, a personas cercanas y lejanas, que no te avergüence aquello. Aleluya, porque imagínense, va a ser terrible cuando el Señor se avergüenza de nosotros por aquellos actos que cometemos, por aquellos pecados que no son, aleluya, para justicia, sino que son para iniquidad del pueblo. Todo lo que pasó en la antigüedad, cada pueblo con funciones y con mandatos de parte de nuestro Padre, pero hicieron todo lo contrario, porque se avergonzaron y prefirieron adorar un palo, prefirieron adorar imágenes, prefirieron ofrendar y sacrificar hasta sus propios hijos, cometiendo adulterio, cometiendo fornicación, haciendo cosas aberrantes para el Señor, que Él no las acepta. Pero nosotros, aleluya, y muchos que nacimos en el Evangelio, que sabemos la verdad, muchas veces le damos la espalda a Dios. Muchos se la dieron cuando Él descendió a esta tierra, haciéndose hombre para salvar todo lo que se había perdido. Aleluya. ¿Y cómo lo recibieron? Siempre, aleluya, buscando miles de formas de cómo no agradarlo.
Incluso podemos ver nuestro hermano Pedro, cuando lo negó y se avergonzó, de alguna manera, vamos a decirlo así. Porque si no lo iban a matar, pero ¿qué le dijo el Señor antes que aquello pasara? ¿Qué iba a ocurrir? Que Él lo iba a negar 3 veces. O sea que, claro, que lo iba a negar antes que el gallo cantara 3 veces. Y fue así. Así también me ha pasado tener que dar informaciones cada semana, en cada momento de mi vida. A veces a gente que uno se puede llevar bien o se puede llevar mal, o personas que no creen en Dios, amigos, familiares, personas cercanas, personas lejanas, personas de redes sociales, cuántos más, aleluya, que puede traer como ciertas consecuencias o cierta vergüenza, porque esto es transversal y abarca muchos temas a la vez. No es solamente del Evangelio, es tu vida completa hacia Dios. Aleluya, porque el Evangelio es solamente una parte, pero es tu vida entera lo que va hacia Dios. Imagínense si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, si nosotros nos avergonzamos de la vida que llevamos en Cristo. ¿Qué más va a pasar cuando venga nuestro Padre? Cuando venga el Señor, ¿cómo te está viendo el Padre? Vean todo lo que pasó con nuestros antepasados y con los antepasados de lo que aparece en la Biblia. Cómo le fallaban a Dios una y otra vez. Y en aquellos entonces tenían que hacer tremendos sacrificios. Pero incluso el Señor era piadoso con aquellos que no tenían dinero. Porque incluso, aleluya, si no tenían, podía ser con un palomino, con un ave pequeña. Pero de alguna manera tenían que pagar para que sus pecados sean limpios. Pero ahora ni siquiera eso hacemos, ni siquiera eso le damos al Padre, ni siquiera una hora de oración, aunque sea la semana. Yo antes lo veía como que era algo casi normal cuando estaba en 2 caminos o cuando andaba tibio, porque muchas cosas te van a debilitar, pero no permitas que el hombre te saque de la iglesia. Aleluya, porque después, así como han dado testimonios, después le va a decir: por tu culpa me avergoncé del Evangelio, por tu culpa me salí de los caminos. Eso también va entrelazado con el yugo desigual, porque tu pareja se va a avergonzar, aleluya, un familiar se va a avergonzar, como otros te van a aplaudir por lo que estás haciendo, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos esa mano amiga que nos apriete fuerte la mano y nos saque del barro y nos saque de aquellos momentos de dolor, de aquellos momentos de dificultad que quizás no puedes sortear solo, que quizás esa fe es tan pequeña que no crees en Dios, por eso no llega esa bendición, por eso no has podido cortar aquellas brechas, por eso que no has podido cortar aquellas amarras que te tienen todavía en el mundo. Pero has leído la palabra, tú sabes lo que dice la palabra, entonces después no te vas a poder justificar cuando venga el Padre y te diga que Él se avergüenza de ti. Ahora estamos bien, entre comillas, puedes estar tranquilo, puedes tener una vida tranquila, una vida de beneficios, con buena estabilidad económica, puedes estar bien en tu salud, tu familia, tu descendencia, pueden estar todos bien. Pero si vas fracturado, si estás agradando a tu familia y no estás agradando a Dios, sabiendo que Dios te está esperando y te está mirando, pero más profundo aún, que Dios se está avergonzando de lo que tú estás haciendo. Lo vamos a decir de una manera simbólica y no hiriendo, porque Dios siempre va a tener piedad de sus hijos y de todos aquellos que quieren venir al redil, de todos aquellos que quieren dejar sus pecados, por más grande que sea. Incluso los encarcelados tienen una oportunidad, incluso muchos se arrepienten. Hay cuantas estadísticas y de cosas que he investigado
que de los cristianos que están en la cárcel, de 10 solamente 2 vuelven a reincidir. ¿Por qué? Porque recuerden que uno será dejado y el otro ascenderá. No todo se convierte de verdad. Algunos solamente van por el beneficio, algunos solamente van a las iglesias por el beneficio, van a un lugar por el beneficio, pero prefieres creerle a un brujo, adorarlo, decirle, oh, cuando veo muchas cosas en la televisión y veo que esto, que el mantra, que el karma, que hay cosas que estás, ¿cómo dicen? Que están declarando, no. La otra palabra, bueno, más adelante me acordaré, porque se me vienen muchas ideas juntas de cosas que uno ve en la televisión, llenos de tatuajes, llenos de simbologías en cosas. El otro día veía mucha gente que ahora está comprando eso de atrapasueños. Amigo, amiga, incrédulo, ateo, idólatra, te vas a ir al infierno por aquello. Están maldiciendo tu vida por aquello. Todas aquellas cosas que no son de Dios, sácalas de tu vida. Es una voz de alerta. Te lo digo, aleluya, con mucho sentimiento, pero con mucha convicción. No digas cosas que no sabes. En tu ignorancia estás atrapando tu vida, la estás amarrando y encadenando para Satanás. Pero recuerda que Él no es tu padre. No lo veas como un padre. Lo digo por los brujos y los satanistas y todos aquellos que hacen el mal y que están sumidos en idolatría. En la televisión, ¿por qué no invitan a un pastor? Invitan a brujos, hechiceros, personas que se comunican con los muertos, que no se comunican con muertos. Son demonios que se transfiguran, demonios que les van soplando a los oídos. Pero ellos te tocan, ellos te dicen, dame una foto, dame esto, dame lo otro. Y ahí te van maldiciendo. Mírale sus ojos. Esos ojos de maldición. Esos ojos de perversidad, de oscuridad. Muchos se hacen los buenos, pero son más malos que el mismo diablo. Que el Señor los reprenda lo que tienes dentro. A todos en la televisión, todos esos brujos y hechiceros, los tarotistas, véanle su cara. Son todos amargados, frustrados, porque ellos están atados para Satanás. Pero ahí no te avergüenzas de ir a un brujo, no te avergüenzas de invitar a un hechicero, a un tarotista. Ahí no te da vergüenza. Ahí lo idolatras, lo aplaudes, lo admiras, se lo presentas a personas. ¡Qué terrible ese error que comete el mundo! Preferir ir a la oscuridad antes que ir a Dios. Pero ¿cómo? Es terrible ver todo aquello. Cómo idolatran a los futbolistas, cómo idolatran a las personas, a los cantantes, a los científicos. Pero ellos no creen, ni siquiera un porcentaje pequeño cree en Dios. Y algunos viniendo de Dios tienen el ejemplo del mismo Daddy Yankee. De otros que dicen ser cristianos, pero ya no se ve nada en ellos de Dios. Otros cantando para Dios. Ayer mismo veía tremendos pelo largo, llenos de tatuajes, llenos de simbología, pero según ellos son cristianos. Deberías avergonzarte de aquello, porque esa alabanza no es para Dios. Lo que hacen no es de Dios. ¿Cómo se le puede explicar a una persona que piensa que Dios lo está amando, que Dios está con él, si dicen gracias a Dios cuando llegan a matar a una persona, cuando ganan cosas que son oscuras y dicen gracias a Dios y dan besos al cielo? Pero no es ese Dios. ¿Cuántos famosos que uno de repente ve un video de cosas que explican cómo hacen su riqueza y nada me calza? Como ingeniero peor, nada me calza. En muy poco tiempo, algunos no, si llevo tantos años, y uno empieza a investigar su vida, empieza a investigar de a dónde vinieron, que ni siquiera tienen una profesión y tienen tremenda riqueza. Pero mi amigo, o sea, pero ¿cómo no te calzan las piezas? ¿Cómo no te calzan los dineros?
Todo es pactado. Es irracional, es algo ilógico lo que uno ve. Cómo las personas se van atrapando. Cómo los brujos van maldiciendo tu vida. Cómo te van reclamando. Aleluya, pero como ellos no tienen un poder limitado, entre comillas, por los baales a los que ellos les sirven, después la ofrenda que tú das, esos pesos o esos centavos o esos chelitos, como le dicen en Centroamérica, o esos pennies, como lo dicen en otros países, esos peniques, como sea, todo aquello que tú le das no te causa ruido, no te causa ruido que te pidan tan poco, no te causa ruido que se fue una enfermedad y te llegó otra, no te causa ruido que perdiste mucho dinero, no te causa ruido que no estés feliz con todo lo que tienes, incluso siendo millonarios, no te causa ruido que tu vida se está cayendo a pedazos, que no puedes dormir, que no puedes comer, que no puedes ir al baño, que estás lleno de cosas que te amarran, que te rodean, viviendo en dolor, viviendo en drogas, en alcoholismo. ¿Tú crees que eso es vida? Aleluya. Todo aquello de lo que he dicho, y con mucha autoridad y pasión, aunque algunos lo van a decir que es como que casi uno lo estuviera sepultando, pero no es así. Te lo digo con la autoridad de Cristo, porque hay demasiadas cosas que cambiar en la tierra. El mundo está de cabeza y no se puede volver a su sitio porque no creen en Dios. Pero va a llegar el día, mi amigo, mi hermano, incrédulo, descarriado, que sabes la verdad y te has avergonzado de Dios, te has avergonzado de la palabra, del evangelio, de lo verdadero. Porque las doctrinas falsas siguen hablando dogmas, doctrinas humanas y un montón de basura que no tiene nada que ver con el sentido de Dios. Tu intelecto no te va a llevar al cielo. Te tengo esa noticia. Tu fama, tus riquezas, tus grandes dones no te van a llevar al cielo. Está en la palabra. Padre, pero si eché fuera demonios, sané en tu nombre. ¿Y él qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, porque muchos se llenan de riqueza, muchos corruptos, muchos mafiosos, narcotraficantes en las iglesias, dando tremendas ofrendas, teniendo algunos hasta cargos, escuchando cosas en intimidad de las personas, y después con eso van, o ellos mismos si tienen un cargo alto dentro de la oscuridad del ocultismo. Pero te tengo noticias, el Señor te va a hacer pedazo si no te arrepientes. Algunos tienen las horas contadas, los días contados, incluso los años contados, y no van a llegar a viejos, pero prefieren disfrutar de esta vida vana, de esta vida de pecado, de su vida oscura, y avergonzarse, aleluya, de lo que le decían sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, sus familiares cercanos o lejanos, y seguir una vida de oscuridad, llena de maldiciones, llena de cosas nefastas que le han pasado. Pero cuando Dios te habla a través de una predicación, cuando has pasado en tu auto, todo lo digo porque el Señor me empieza a mostrar imágenes, cuando has pasado, aleluya, algunos ahí en su carro, en diferentes países, en tu auto ahí en el semáforo y escuchando una abuelita, una señora, a lo mejor mal vestida, pero está hablando del Señor, y algo te ha hecho ruido, algo te ha hecho sentido en tu vida, y no has sido capaz de decirle: oré por mí. No has sido capaz de decirle: que el Señor te bendiga, ayúdame porque ya no tengo salida, ayúdame porque ya no sé qué hacer con mi vida. Me he avergonzado por años del Evangelio, me he avergonzado por años de lo que el Señor
hizo conmigo. Era un gran ministro, pero ahora estoy lleno de idolatría, lleno de maldiciones. Ya no sé qué hacer con mi vida. Deja el orgullo aparte. El orgullo no te sirve. La arrogancia no te sirve. Ve lo que dice la palabra. Tu vida es valiosa para Dios. Amigo, hermano, incrédulo. Tantas predicaciones que has escuchado y aún así todavía no puedes venir. Estos días he tenido grandes revelaciones de parte del Señor. Cosas muy profundas, llantos muy profundos de cosas que Él va mostrando. Porque no eres el único. ¿Cómo lo trataron los fariseos, los saduceos, los ateos? ¿Cómo lo trataron los ortodoxos? ¿Cómo lo trataron los que sabían la ley pero no la practicaban? ¿Cómo lo trataron aquellos que le hicieron tanto daño al Padre? ¿Cómo lo trataron aquellos que comieron con Él? ¿Cómo lo trataron aquellos que tenían que recibirlo con reverencia? ¿Cómo lo trataron aquellos que mientras lo condenaban preferían liberar a un ladrón, una persona siniestra, una persona ignorante que no amaba a Dios? Pero muchos prefirieron a ese ladrón. Yo creo que incluso lo idolatraban antes que creerle al mismo Dios, que tuvieron el beneficio de poder verlo, de poder mirarlo y admirarlo. Pero aún viendo el milagro, incluso algunos teniendo el milagro de su mano, prefirieron gritar: preferimos a ese ladrón que nada nos va a dar. Avergüénzate, porque cada uno de nosotros somos aquellos, aleluya, que en algún momento de nuestra vida ha hecho a favor de ese ladrón, de alguien siniestro, de alguien pecador y oscuro. Pero Dios es todo poder. Dios todavía te ama, pese a que lo apiedraste, pese a que lo escupiste y que lo sigues escupiendo, pese a que sigues blasfemando contra el Espíritu Santo. Dios todavía te espera, amigo. Dios todavía te espera, hermano, con los brazos abiertos. Esas heridas sangran por ti y por mí. Él no tenía, aleluya, que haberse quedado. Si quería, se hubiera bajado y todos hubiéramos sido condenados. Él tendría que haberse avergonzado de nosotros. Aleluya. Incluso el mismo Padre se arrepintió. Eso sale en la palabra, no en una parte, sino que en varias. Porque muchos, viendo al pobre, viéndolo derrotado, viendo a las personas que a lo mejor tuvieron mucho y terminaron muy mal, pero aún así, en ese dolor, no son capaces de extenderle una mano, pasando en sus autos de lujo, teniendo tremendas casas, y no son capaces de parar y darle $1. No son capaces de parar y decirle, así como le dijo Pedro: de lo que tengo te doy. Personas que van en la calle, cuántas cosas muestran. Algunos buscando: señora, mire, aquí tiene, y filmándose. Eso no sirve para nada. Pero otros, teniendo muy poquito, dando de lo poco que tiene. Aleluya. Y que en algún momento también lo hice, pero con mucho amor. Lo hice con pasión, de dar lo que tenía en ese momento.
a ese mendigo, a esa persona. Porque lo que tenemos, ni siquiera lo que tenemos nos pertenece. Si Dios quiere nos quita todo, incluso la vida. Por eso no te avergüences, porque va a llegar ese momento que Dios se va a avergonzar de ti, que Dios te libre de aquello, pero va a pasar, va a pasar. Así como muchas cosas en estadísticas, en proyecciones y en cosas palpables van a pasar, el mundo se va a acabar y va a pasar. Y recuerda esto, aleluya, esta palabra. Así como tú te avergonzaste, así como tú blasfemaste, así como tú no ayudaste teniendo mucho, así como tú te avergonzaste o le pegaste a esa persona por pasarte a traer. Son cosas que el Señor me muestra en este instante. Así como tú te avergonzaste en todas aquellas cosas, así el Señor se va a avergonzar de ti y te va a echar a lo profundo de los abismos y va a ser terrible, porque escuchaste predicaciones, escuchaste personas que hablaban de Dios, viste las películas donde Jesús pasó por tremendas tribulaciones, por cosas que Él no se merecía, pero era necesario para que se cumplan las escrituras. Incluso viendo, no quieres ver. Incluso viendo los milagros, las cosas profundas. Viendo cómo se estiran esos pies. Aleluya, cómo se cierran esas llagas. Cómo se curan esos cánceres. Cómo se salen esos tumores de los cuellos, de los brazos, de la cabeza, y la persona en ese instante quedan normales. Como las personas se reducen de peso. Aleluya, porque no todas las gorduras van a ser porque tienes diabetes, porque tienes hipotiroidismo. Hay cosas más profundas. Y muchas veces es por el pecado que traes, por las cosas que haces, por situaciones que has pasado. Pero sigue adelante, te dice el Señor en esta hora. Sigue adelante. Porque todas aquellas enfermedades y cosas que nombré, el Señor te las va a quitar. Y me preguntarás, ¿pero cómo lo hago? Anda al Padre en intimidad. Es que no sé orar. No importa. Háblale, dile: Dios, estoy aquí. Y pónete de rodillas. Humíllate delante del Padre. Es maravilloso cuando uno va con un corazón dispuesto, con un corazón humillado delante de Dios. Muchas revelaciones profundas, impactos de cosas terribles que me ha mostrado el Señor, como también, aleluya, con su figura. Cosas maravillosas, pero hay mucho dolor en mi vida por todo lo que Él pasó. Algunos dicen amar a Dios, pero ni siquiera son capaces de recibir un latigazo por Él. Ni siquiera fueron capaces de recibir un latigazo in situ ahí en ese momento. Pero hubo uno, aleluya, que secó su transpiración y limpió su sangre y llevó el palo para ser crucificado, para llevarlo a ese terreno. Hubo una, aleluya, que se humilló con sus pecados y que sus lágrimas lavaron sus pies. Aleluya. Hubo otros que comieron con Él y lo reconocieron como su maestro. Hubo otros que le dijeron: Padre amado, yo soy pecador o soy extranjero, pero si te place, sáname, cúrame. Y el Señor lo hizo porque Él ve tu corazón. Él no ve lo grande que eres. Él no ve tu intelecto, la fama que tienes, no ve el dinero.
no ve nada de aquello. El Señor no ve lo de afuera. El Señor es el que ve lo de adentro. El que ve cómo están tus fuerzas. El que ve cómo está tu vida para Él. Cómo vas ofrendándole a Él tu vida. Aunque tengas dolor, aunque tengas un cáncer, un tumor, aunque tus huesos se estén deteriorando, aunque tu sangre se haya hecho agua. Pero recuerda que cuando el Señor le incrustaron esa lanza, ya no salió sangre, sino que salió agua. Y esa agua cegó a ese soldado. Aleluya. Porque no veas lo natural, ve lo sobrenatural de Dios. Y en aquello hay poder. Ten fe, así como lo dice en la palabra, como lo dicen estos extractos de lo que leí. Aleluya. No veas lo natural, no vivas en lo natural, aunque no veas respuesta todavía. No veas lo natural. Mujer, hombre, aumenta tu fe como lo dice acá en la palabra. Aumenta tu fe cuando veas que todo está por el suelo, cuando ya tu vida no tiene salida. Pero recuerda que Jesús pagó el precio. Jesús te ama y te llama en esta noche, te llama en esta tarde o en este día. A todos aquellos que vean, aleluya, tanto al corto como al largo plazo. Pero recuerden que hay alguien que les ha predicado, que ustedes han visto esas predicaciones. O si la ves por poco tiempo, no importa, pero te va a quedar esa semilla. No podrás decir que nunca nadie te habló, que nunca escuchaste de Dios, que nunca escuchaste de Jesús, aquel que se humilló hasta lo sumo y que lo humillaron hasta lo sumo. Pero Él pagó el precio de tu pecado. Él pagó el precio de mi pecado para ser salvos y cortar esas cadenas que nos tenían atados, que nos tenían malditos hasta ese entonces. No seas malagradecido. Si tienes mucho, da tus riquezas, da, así como, aleluya, aquel rico que no se fue al cielo. Está claro que no se fue al cielo, porque si no fue capaz en ese momento, cuando enfrentó al Padre, cuando tocó al Padre, y no fue capaz en ese momento. Muchos así mueren condenados. Incluso, como lo contaba en videos de muchos meses atrás, como los faraones les decían que los sepultaran con sus riquezas. Vean lo avaro que eran. Aleluya. Yo creo que si hubieran podido, no hubieran ayudado a nadie y ellos hubieran quedado con esa riqueza. Pero te puedes comer el oro, como lo hacen algunos que ahora incluso están comiendo como oro líquido, haciendo miles de cosas, probando licores de huesos de tigre, según ellos buscando cosas profundas. Todo eso no es de Dios. Nada de aquello es de Dios. Los metales preciosos, la riqueza, los rubíes, todo lo que ves en la tierra y mal utilizas, todo aquello, aleluya, incluso el aire con el que vives, no es tuyo, es de Dios. Ahora hasta oxígeno embotellado, cosas muy increíbles que ha hecho el ser humano, pero así también cosas sucias que no nombraré, que compran de los youtubers, de personas, incluso no oxígeno. Ustedes saben lo que sale de nuestro cuerpo con ruido, después cuando estamos hinchados y todo, están comprando eso embotellado de influencer mujeres, incluso influencer hombres, y muy caro. Imagínense la ridiculez y la ignorancia del ser humano. Por eso la palabra dice que su entendimiento le ha sido cegado. Incluso lo poco que tienen lo perderán. Pero lo más terrible de todo es que perderás también tu alma, que es la que va a pagar. Es una palabra que se ha ido repitiendo y siempre la tendré que nombrar, porque es tu alma la que va a pagar. Amigo, hermano, incrédulo, ateo, brujo,
Que el Señor reprenda lo que tienes dentro. Que tu entendimiento, aleluya, tome un raciocinio en el lado agradable de Dios. Que tu vida vaya hacia el lado y al camino de Dios. No al camino que te lleva a condenación, al camino que te tiene lleno de raíces podridas, que te tiene en el fango y no puedes salir. Aleluya. Nunca te avergüences del Padre, porque va a llegar el día que Él se va a avergonzar de ti. Y si tú me dices, pero ¿cómo justifica esto? Te lo voy a probar ahora con la palabra. Está en Marcos 8:38. Y escúchenlo atentamente para que, aleluya, se intersecte en tu mente y tu corazón y se conecten con el Padre de una vez por todas. La palabra dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya, amén. Una palabra profunda. Aleluya. Si no veías que yo lo justificaba, pero ahora te lo justifico con la palabra. Una palabra que está escrita, una palabra que tiene que resonar en tu cabeza, en tu mente y tu corazón, en cada órgano de tu cuerpo, porque va a llegar ese día que el Padre se va a avergonzar de ti. Lo dice acá. Y va a ser terrible, porque toda rodilla se doblará y todos dirán que Él es Dios de una vez por todas. Pero ya ni siquiera la muerte estará. Aleluya, ya hasta la muerte se irá de la tierra. Te quedarás con ese dolor. Incluso pasarás por aflicción y serás marcado. Porque preferiste las riquezas, preferiste los placeres de esta tierra, pero no creerle a un Padre, aleluya, que pesaba en balanza tu corazón y que cuántas veces te dijo no te avergüences, cuántas veces te dijo hijo, sigue avanzando, te estoy esperando con los brazos abiertos. Cuántas veces escuchaste de predicadores, hijo, el Señor te llama, el Señor te habla en esta hora. No esperes venir con dolor. No te avergüences de lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque va a llegar el momento que Él se avergonzará de ti. Y así van a pasar miles de cosas, miles de tropiezos. Pasaremos por aflicción, pasaremos por dolor. Eso lo dice en la palabra. Pero no esperes pasar por aquello para testificar sin una parte de tu cuerpo, para testificar y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti. Pero desde el lado más doloroso, no esperes aquello, porque no es fácil después estar sin una parte de tu cuerpo, tener que depender de tus padres o depender de tu madre que está más abuelita, o depender de tu padre que tiene también enfermedades como las tuyas. Es terrible, mi amigo, mi hermano incrédulo, cuando pasan cosas en tu vida, cosas muy desastrosas, muy dolorosas, pero es porque tú abriste esas brechas, porque tú le abriste las puertas y no a Dios, sino que a Satanás. Que el Señor lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús. A él, a sus séquitos, todo espíritu, todo, aleluya, toda hueste de Satanás, en el nombre de Jesús. Él hace estragos en la tierra, Él no le importa tu vida. Él te ha dado riqueza, aleluya, pero te las va a quitar. A Él no le importa que disfrutes un poco porque Él quiere robarte el alma, aleluya. Y después va a ir a acusarte a Dios y le va a decir, mira a tu hijo, el que está predicando mentiras y que dice en tu palabra que ningún mentiroso, ningún idólatra, fornicario, ningún falso profeta, nadie entrará al cielo, sino que serán condenados. Cuida tu vida, gran ministro, gran maestro que estás haciendo de la palabra del Señor. Solamente basura, solamente cosas banales, hablando de prosperidad, hablando de cosas sin sentido.
que Dios no te ha mandado a predicar. Cuidado con lo que salga de tu boca para maldecir. Cuidado que a tus hijos espirituales los estés corrigiendo de mala manera, poniendo, aleluya, en disciplinas interminables y haciendo que tus hijos espirituales se descarreen. Dios no te mandó aquello. Cuidado si vas haciendo muchas iglesias, pero no para Dios, sino para fama, sino para creerte el gran ministro. Recuerda lo que dice la palabra. No acumules riquezas en la tierra, sino pretende acumular riquezas en el cielo. Y también que tu morada, aleluya, que le llegue ese material para que pueda seguir construyéndose tu morada. No la dejes a media, no esperes llegar, aleluya, como aquellos, como han dado revelaciones muchos hermanos, de que hay hermanos que están en el cielo ya como santos, entre comillas, pero en casas comunitarias, en pampas vacías, en campos, y que lloran, que no están felices, porque llegaron con lo justo, casi escalando y rajuñando por su salvación. No esperes aquello. Dale más al Padre. Dale más. Sigue avanzando un paso más. Sigue escalando. Aleluya, aunque no te quede oxígeno, aunque ya no te queden fuerzas. Pídele al Padre, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Padre misericordioso y glorioso que está en el tercer cielo, ayudándote, esperándote, amándote, enviando a esos ángeles para limpiar tu vida, para limpiar la vida de tu iglesia, para limpiar tus entrañas, tu corazón, oxigenarte, refrigerarte. Él quiere ayudarte, Él quiere darte nuevas fuerzas, pero necesita que tú abras el corazón, que no te avergüences de lo que has hecho para Dios, que no te avergüences del Evangelio, que no te avergüences que te vean con tu Biblia, que no te avergüences, aleluya, de decir Dios te ama, de ayudar a una persona en la calle, a una persona en un hospital, a un ladrón, a una persona enferma. Si tienes la capacidad y Dios te está molestando, anda y predícale a esa persona. Nunca te avergüences, porque recuerden lo que leí al principio y recuerden lo que leí hace pocos minutos. No esperes que el Padre se avergüence de ti. El Dios que creó los cielos y la tierra, y que incluso la silla donde estemos, nada es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo, nada es nuestro. Donde habitemos, nada es nuestro. Nada es nuestro, amigo, hermano. Nada es nuestro. Pero si era nuestro el Señor Jesús, si era nuestro Padre, aleluya, que hubo momentos que ni siquiera tenía donde dormir, y que muchos, sabiendo lo que era, preferían mirar hacia la izquierda o darle la espalda de una manera muy sarcástica, muy falta de respeto, con mucha insolencia. Es terrible cuando vemos aquello, que nuestro Padre descendiendo, lo heriste, lo escupiste y no hiciste lo que tenías que hacer. Hablo en el Espíritu, aleluya, porque muchos descendemos de aquellos, no sabemos de cuál, pero de alguno de ellos descendemos. Y si tú no cortas aquellas maldiciones, si tú no cortas aquellas amarras, aquellas cadenas, aquellos grilletes que no te dejan avanzar, va a ser terrible cuando llegue aquel día y seas condenado. Da ese paso de fe, opera en fe, aleluya. Cuando dicen decretaste, ahí está la palabra, gracias Padre. Cuando dicen decretaste y hablan como que ellos tienen todo el poder, sobre todo la gente de mucha riqueza o los que tienen buena posición, ellos hablan de cosas que son banales y que son totalmente para Satanás,
Nada de lo de ellos te va a ayudar. Ve todas las riquezas, cómo la obtienen. Algunos creyéndole a coaches, a personas ignorantes, a personas que tremendo músculo, que hace esto, hace lo otro. Pero miren cómo están, llenos de tatuajes, su cuerpo todo desfigurado, mujeres que parecen hombres. Y aparecen muchas veces, constantemente en YouTube, actrices mexicanas, otras estadounidenses, otros centroamericanos, otros europeos. Pero mírenle el semblante cuando te están mintiendo en tu cara para sacarte $1,000, $5,000. Y para ellos no es nada, porque lo que ellos tienen no lo disfrutan. Todos. Y los invito a que hagan un análisis y pongan la foto de cada uno de las personas que siguen y vean si es que alguno de ellos no ha tenido depresión o estrés o tiene alguna enfermedad endógena que es perpetua, que siempre la van a tener. Hagan el ejercicio y dense cuenta que a lo que idolatran, a lo que ustedes sigan, de aquello deberían avergonzarse. Aleluya. No esperes que Dios te traiga con dolor, amigo, incrédulo, ateo, brujo y descarriado. No esperes que te traiga con dolor, porque va a ser terrible para tu vida. No esperes ir, aleluya, al soporte y pasarlo y ser condenado. Mejor escala hacia la resistencia, hacia aquella resistencia que te va a mantener en un equilibrio. Aquel gráfico que sea un gráfico alcista y no uno bajista, no, aleluya. Que tu vida no sea pesimista. Trata, y más que tratar, pídele al Padre que cambie tu vida, que cambie tu forma de ser. Dale amor a tus hijos, llévalos a la iglesia, pero no de una forma despectiva, no de una forma siempre golpeándolos, siempre denostándolos. No, cuidado, porque eso tampoco te sirve. Después tus hijos se te descarrean cuando grandes. Ten mucho respeto y cuidado, aleluya, para que tus hijos puedan seguir en el camino. ¿Cuántos grandes ministros uno ve en redes sociales? Que se ve también un poco la desesperación. Pero gran ministro, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Tu hijo sabe dónde pertenece, y si él no quiere llegar, él sabe que se va a perder y será condenado. ¿Vas a sufrir? Claro que vas a sufrir. Pueden incluso hasta perder la vida. He visto predicaciones de algunos que perdieron la vida a sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿tú también te vas a perder? Sabiendo la verdad, teniendo cuantos ejemplos de personas que idolatradas en el mundo, así como Daddy Yankee, como Larry Day, no me acuerdo cómo se llama el hermanito, que también ahora está lleno de tatuajes, pero él predica y perdió todas las riquezas que tenía en el mundo. Pero cuando él ya no podía más, cuando él ni siquiera podía dormir, no podía comer, ya no podía más en su vida, vino a Dios y Dios cortó esas cadenas. Tú tienes que dar ese 1%, ese 1%, y Dios te va a escuchar. Y si te avergonzaste, pídele perdón, y Dios va a cortar esas cadenas y te va a cambiar, aleluya, esos harapos, y te va a dar nueva vida, te va a ungir nuevamente, va a desempolvar aquellos dones que tienes que explotar, tienes que pulir. Y si no te avergüenzas del Evangelio, el Señor te va a empezar a subir como la espuma. Lo he podido ver, mi amigo y mi hermano, en mi propia vida. Aleluya, cuando las personas te dicen, ore por mí, clama por mí, ora para que me pueda sanar, y se ven los milagros. Pero tu vida tiene que cambiar, porque por más que tú chilles, algunos en los púlpitos, uno ve en redes sociales y en todos lados, algunos chillan, algunos gritan, algunos hacen miles de cosas, y que esto y que lo otro, y bla, bla, bla.
y uno escucha, uno ve, y el Señor te hace un sentido. Y cuando tú vas en la intimidad, incluso a veces en el mismo momento, según las capacidades que el Señor te dé, vas a saber quién es verdadero y quién es falso, quién está bien y se sube por la fama, porque le dieron la oportunidad, o porque como Kiko son los dueños de la pelota. Hablo de todo lugar, desde mi iglesia hasta las redes sociales, todo lugar. No te vas a salvar por predicar más, no te vas a salvar porque eres el gran ministro, aunque seas el que está arriba en la cúspide. No somos nada. Aunque llegues a la montaña más grande como el Everest, aunque estés ahí y no te muevas, pero siempre hay un pensamiento que se puede cruzar. Siempre van a haber luchas y pruebas. Aleluya. Dices, ahora soy perfecto. Perfecto, ya, eres perfecto, pero para atrás, desde que naciste, ¿siempre fuiste bueno? ¿Siempre fuiste la misma persona? Solamente Dios lo sabe. Amigo, hermano, no te tires flores solo. Aleluya, que te las tire el humano, pero no para idolatrarte, sino para ofrendárselas al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pagó el precio por ti y por mí. Jesús se merece toda la adoración. El Padre, aleluya, de quien dependemos, de quien depende el soplo de vida, y del Espíritu Santo que nos corrige y que nos lleva a toda verdad. El que nos muestra cuando estamos equivocados y cuando estamos en lugares, aleluya, en que puedes pasar, aleluya, esa manija hacia el lado del mal, en vez que ir al lado del bien. Aleluya. Por eso hay que tener mucho cuidado e ir siempre en el camino de nuestro Padre, para que Él te pueda ayudar, para que puedas avanzar. Aunque tu vida esté deteriorada, hecha pedazos, Él en un segundo te puede dar la sanidad, te puede dar la respuesta que estás buscando. Pero si tú te avergüenzas de Dios, ¿cómo quieres obtener lo que el Señor quiere darte? ¿Cómo quieres obtener lo que el Señor te quiere dar si estás arriba de un púlpito solamente para obtener, aleluya, una fama? ¿Quieres obtener riquezas? ¿Quieres obtener, aleluya, como otro grado o ser aprobado? Pero no tienes que ser aprobado por el hombre. Tienes que ser aprobado por Dios. Yo ahora todo lo analizo y le digo a mi Señor, le digo al Padre en oración: Padre, todo lo que dicen es verdad, es así, tienen su corazón así de limpio, es tan transparente como esa agua que corre en ese río purificador. Y siempre hay respuestas negativas, porque nadie es todo lo que dice en un púlpito o en las redes sociales o un mentor, lo que sea. Cuidado con lo que lees. Tú no sabes lo que ese escritor estaba haciendo mientras leía. Tú no sabes qué drogas se estaba inyectando. Tú no sabes si estaba sano o estaba pervertido, o había golpeado a sus hijos, a su esposa, y después se ponía como el gran Señor a escribir. Cuidado con la escritura. Cuidado con la música que escuchas, porque va a llegar ese día que de aquello te vas a avergonzar. Y te lo digo con causa, aleluya, porque soy músico, aficionado, toco batería, y en algunos momentos de mi vida me gustaba el rock, porque claro, como se usan ciertas melodías o ciertos parámetros de cosas que en otras melodías, o sea, en otra, como no sé, pues el pop o el jazz o la música romántica, la música clásica, no se logra como en el rock. Pero todo eso no es de Dios. Hay que ser muy finos y pedirle a Dios. Escuché canciones en inglés que después busqué el significado con el tiempo, porque incluso sabiendo ciertas palabras, pero a veces ellos le dan otra interpretación y es peor. Entonces mucho cuidado. ¿A quién idolatras? ¿A quién escuchas? Avergüénzate de todo aquello
Pero no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Dios que te dio la vida. El Dios que antes de nacer y que te dio nacer, te dio un don, te dio un propósito en esta vida que no has cumplido, mi amigo, mi hermano. Y hasta aquí dejaré esta gran predicación. Espero que haya sido profunda, que te haya hecho sentido en tu vida, en tu mente y en tu corazón, para que tus palabras las puedas, aleluya, filtrar y puedan salir palabras preciosas y palabras de vida eterna para tus hijos, tus familiares, en tus iglesias y donde quiera que vayas, y en tu trabajo, en todo lugar. Amén. Padre amado, mi Señor Jesucristo, aquí estoy, Padre Celestial, he dado esta palabra poderosa que has puesto en mi corazón en estos días para poder dar una palabra de poder, una palabra de convencimiento a la vida de aquellas personas que necesitan de ti, aquellos que se han avergonzado, aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero limpia en esta hora sus corazones, sus mentes, sus vidas, cada órgano y cada sentido, para que puedan ir al Padre, no avergonzados, sino humillados hasta lo sumo, así como Jesús lo hizo. Aleluya. Y nos salvó de una condenación eterna. Y aquellos también que necesiten de Dios, que necesiten venir al Padre, están cansados, están encadenados, ya no pueden más. Levanten su mano donde quiera que estén y díganle: Señor Jesús, vengo a ti. Me he avergonzado del Evangelio, me he descarriado. Otros quizás dirán: no te conozco, o escuché hablar de ti, pero ahora me hizo sentido esta palabra. Por eso te entrego mi vida. Perdóname mis errores y perdóname las veces que me he avergonzado, desde cuando fui pequeño hasta mi juventud y mi adultez. Te entrego todas mis cargas, mis harapos, mi vida antigua, y la dejo aquí, Padre Celestial. Cámbiame, ayúdame y dame nuevas fuerzas para poder ir limpio delante de ti cada día, poder ayudar a mi familia, familiares, ayudar en la iglesia. Ayuda a cada persona y ayúdame para poder escalar y que mi fe sea aumentada. Enséñame de la palabra, enséñame a orar. Cúrame y sáname, Padre Celestial, de toda enfermedad, de toda llaga, de toda puerta abierta, toda brecha que tenga. Y llévame más allá. E inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que vengas y tenga ese juicio justo y pueda ser salvo por la eternidad. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Maravillosa y poderosa es su presencia. Ámalo, quiérelo, abrázalo en la intimidad y humíllate hasta lo sumo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no esperes que Él se avergüence de ti, sino tú ven, aleluya, al Padre, y que te ayude cada día, y también a tu familia. Que estés muy bien y tengas una gran semana. En el nombre del Señor, todo te lo digo con convicción del cielo. Amén.